Estás en TVO, tu nueva televisión nacional. Continuamos entonces, como ya dijimos, con el Día de Uruguay en la Antártida. En nuestra mesa sentamos ahora al coronel navegante retirado, el profesor Bernabé Gadea, representante del Instituto Antártico Uruguayo, que está a tu lado, Lesa, y el profesor, el coronel también retirado Eber Capi, que fue el primer jefe de la base Artigas, que permaneció un año completo en la Antártida, que eso es mucho mérito. Yo estuve allá en el verano antártico y me imagino lo que habrá sido el invierno. Estamos hablando del año 1986. Con ellos dos vamos a hablar de lo que ha sido la presencia nacional, pero antes, ¿qué te parece si podemos poner al aire este documento filmado? Es un momento histórico, cuando se izó por primera vez el pabellón nacional en el Polo Sur, era el 19 de enero de 1982, estaban allí el coronel aviador Roque Aita y el entonces teniente coronel de la Fuerza Aérea, profesor Bernabé Gadea Echeverría, que hoy nos está acompañando aquí en la mesa. Buenas noches a los dos, muchas gracias por acompañarnos. Esta era la Antártida, ¿en qué época del año? ¿En verano? Era el 19 de enero de 1982. ¿En verano ya, enero? Enero. Enero. En la base Amundsen Scott, en el propio polo sur geográfico, donde convergen todos los meridianos. Había una temperatura de prácticamente 42 grados bajo cero y estábamos a 3.000 metros sobre el nivel medio del mar. Es el polo sur geográfico. O sea, no es la base, sino que está lejos de la base. ¿Es el No, lugar? en la propia base está. Está la base a unos pocos metros de donde está el símbolo, que es una esfera que corona un pedestal, donde por ahí pasa el imaginario eje de la Tierra. A pocos metros de la base uruguaya. No, de la base Amundsen Scott. Ajá. Amundsen Scott, la Esa base es norteamericana. la isla Rey Jorge, ¿no? Que es donde están las bases más o menos todas. Claro, esto es en la propia Antártida, Ahí en la propia aclaremos. Antártida. Está en la isla Rey Jorge, nuestra base científica antártica Artigas. Ahí está. Los primeros pasos que dábamos en aquel momento, ese año 82. Bueno, el 82, después se hicieron varias aproximaciones y en enero de 1984 se realiza la primera misión aérea antártica. Es decir, se vuela de Montevideo a Santiago, de Santiago a Punta Arenas, de Punta Arenas a la base Mars chilena y de allí una dotación de 13 integrantes del Instituto Antártico, de la Fuerza Aérea Uruguaya, del Ejército y de la Armada. Concurrimos al lugar para seleccionar el lugar donde está actualmente emplazada la base científica antártica Artigas. Se hace por tierra con esos vehículos especiales, claro, que tienen para se la hizo todo a nieve. pie, pero como hecho anecdótico, la misma zona había sido seleccionada por los chinos mediante el uso de satélites de órbita polar. Nosotros lo hicimos por otro medio y apenas estamos instalando nuestra base, llegan los chinos y la base de alternativa nuestra, el lugar, fue ocupada por la actual base de la Gran Muralla de la República Popular de China. ¿Son vecinos prácticamente de qué distancia? Estaremos hablando de unos 7 kilómetros, 6 kilómetros. La base rusa está cerca también, ¿no? A 4 kilómetros la base Bellinghausen de Rusia, que está pegada a la base Teniente Mar de Chile y a su vez a otro tanto está la base de la Gran Muralla de la República Popular de China. Es un club de los que han ido a la Antártida, de los que permanecen trabajando allí, todavía bastante reducido, coronel. Usted fue el primer jefe de base durante todo un año. ¿Por qué se destaca eso justamente? ¿Por la inclemencia? Porque en aquel momento, año 86, todavía quedaba mucho por hacer del armado de esa base. ¿Cómo la pasó usted ese año? No, allí? por supuesto que es evidente que es así. Ese año que estuve yo, estuve en su casi totalidad con el señor coronel Gadea, que estaba en ese momento a cargo del equipo de investigación meteorológica que la Fuerza Aérea proporcionaba entonces y sigue proporcionando aún. El cargo que tuve yo, que ese fue uno de los cargos que tuve cuando de algún modo señalé que eso de algún modo me podía distinguir, es que antes de ese momento nuestra base había sido ocupada solo estacionalmente, un único verano, que fue 84-85, diciembre del 84 a febrero, marzo del 85. La base se cerró allí. En el curso del año 85, precisamente 7 de octubre del año 85, nuestro Estado fue admitido como miembro pleno en el Tratado Antártico, en la 13ª conferencia que se desarrolló en Bruselas, Bélgica, y eso nos puso en condición
de continuar nuestra actividad allá y de hacerlo, si fuera posible, más seriamente, ¿verdad? Y con mayor permanencia. Las instalaciones que se habían construido en aquella primera campaña veraniega, de la que yo también participé en calidad de segundo comandante y terminé como primer comandante, porque en última instancia el comandante se accidentó, era muy elemental. Había apenas dos pequeñas construcciones. Había un Wanigan y un pequeño galpón. El Wanigan se le llama a ese refugio parecido a un contenedor. Precisamente. Es ahí donde viven. Ahí vemos llegando un Fetchel, ¿no? Es el, No, ese 130. No, ese eso es ya claro. época actual, podemos Claro. decir. Claro. En aquella época estábamos Llegaban con los acudiendo con Fetchel. medios bastante más limitados, ¿verdad? Sí. No quiere decir que fueran medios insuficientes, pero en nada que ver, ¿verdad?, con esa capacidad de transporte que brinda ahora 130. ¿verdad? Inclusive lo que brinda Vanguardia ahora, que en aquella época El buque, ¿no? no teníamos. Si ustedes tuvieran que decir, bueno, a la gente común y corriente, bueno, ¿cuál es el aporte? ¿Qué es lo bueno que tiene para Uruguay el hecho de estar en la Antártida? Es decir, ¿qué podrían destacar? Bueno, ahí yo creo que cabe diferenciar, ¿verdad?, cuál puede ser la experiencia nuestra como oficiales de las Fuerzas Armadas, más particularmente la mía, no tanto la del coronel Gadea. Yo fui a cumplir una función administrativa. Yo estuve en 4 campañas allá, si bien destaco esa, que fue la primera Claro, campaña la anual, primera pero que tuvo un estuve año en una campaña antes, que fue la estacional de fundación, después esa anual, después estuve en otras 2 campañas, precisamente de construcción, que tiene relación con lo que usted consultaba al principio, ¿verdad? Por supuesto que había instalaciones muy limitadas. Yo tuve una función que fue la de operaciones y logística en el Instituto Antártico entre los años 84 y 90, y puedo decir que, aunque ya han pasado virtualmente 12 años, lo que yo dejé armado en la Antártida es más del 50% de lo que la base es hoy. Y prácticamente puedo decir que por distintas circunstancias estuvo bajo mi responsabilidad el montaje, el agregado, ¿verdad?, y todas esas cosas. O sea que hubo muchas cosas para hacer, pero destaco, la función nuestra, la mía en particular, es una función totalmente administrativa. Es un comando que obviamente no es el de una unidad militar, pero la función sustancial allá es la de investigación científica, sin ninguna duda. Con eso sí ha tenido particularmente que ver el coronel Gadea, porque, como antes dije, él estuvo a cargo de ese equipo, ¿verdad?, ¿Qué investigaciones, de por investigación ejemplo, meteorológica. Es un laboratorio de investigación permanente. En la primera etapa instalamos una estación meteorológica, que es bueno que lo sepa, pero hay un meteorólogo, no de este canal, el caso del profesor Torraca, que junto con el profesor Torraca instalamos la Estación Meteorológica Antártica de Dinamé 89054, que prácticamente, una vez instalada, en una semana tuvo la nominación de la Organización Meteorológica Mundial como estación habilitada para la información, que todavía sigue operando. Luego se instaló un laboratorio ionosférico para medir la capa de la ionosfera y fundamentalmente radio ruido cósmico proveniente del espacio exterior mediante un riómetro y otra serie de instrumentos. Y se ha trabajado en toda la actividad científica en concordancia, no solo con la actividad privada, sino también con la universidad y con las facultades. O sea que el Instituto Antártico está abierto a que se presente programas científicos de investigación para que se lleven a cabo en el lugar. Estamos ahora, ¿Tiene? perdóneme, Sí. Gadea, yo creo que ya está... Bueno, podemos relatar, sí, estamos haciendo un sobrevuelo en la zona de Dry Valley, el Valle Seco. Esta es una fotografía que obtuvimos cerca de la base McMurdo, y ahora estamos viendo el pack ice, o el campo de hielo cercano a la bahía de McMurdo. Ahora aquí una toma especial que muestra movimiento nuboso, cómo se van viendo la nubosidad, y que esto está tomado debajo del círculo polar antártico, donde prácticamente el sol de medianoche no se oculta, por debajo de 66 grados y medio. La secuencia está acelerada, pero vean cómo nuevamente va saliendo el sol paulatinamente, o sea que no, prácticamente queda sobre el nivel del horizonte y no se oculta, ¿no? Hay una comunicación telefónica, por lo menos creo que la base Artigas nos está escuchando, Sí. no sé si nos podrá ver hoy, pero nos está escuchando, y más adelante inclusive vamos a poder hacer dialogar algún familiar uruguayo con la doctora que está allá, la doctora Silvia Perugia. ¿Es la doctora Perugia la que nos está escuchando ahora? Adelante, doctora. Que ella dialogue con su padre y su hija María Belén, que va a estar con nosotros. Si usted me permite, Sí. a mí me gustaría a la teleaudiencia decirles por qué estamos en la Antártida, Sí. darle respuesta al qué, al cómo, al cuándo, al dónde y el para qué estamos.
aprovechando esta oportunidad. Uruguay ingresa al Tratado Antártico en el año 1985, demostrando de esa forma a la comunidad científica internacional y logística las capacidades que tiene el Estado-Nación, ya sea para la actividad científica como para lograr el objetivo. La otra pregunta, ¿por qué las Fuerzas Armadas están en este ámbito? Las Fuerzas Armadas están en este ámbito en la Antártida porque el artículo 9 del tratado establece que todos los países pueden hacer uso de sus Fuerzas Armadas como apoyo logístico, sin uso de armamento. Hay que recordar que la Antártida es un lugar desmilitarizado, sin ningún tipo de arma, que está controlado a su vez por distintas convenciones. Una de ellas los recursos marinos, recursos vivos, recursos energéticos, y a su vez también un tratado de medio ambiente sancionado en 1992 en Madrid. O sea, que es una reserva ecológica para la humanidad. Pero para tomarlo como referencia, la Antártida tiene 14 millones de kilómetros cuadrados. El entorno, o la zona que abarca la Antártida, son 36 millones de kilómetros cuadrados, el doble del continente sudamericano, para que tenga una idea comparativa que es muy importante. Hay todos los recursos minerales y energéticos del futuro, están las grandes reservas de agua dulce. Hace poco en el lago Vostok, a una profundidad de casi 1.700 metros de profundidad, se ha logrado detectar un lago de agua dulce, aproximadamente el doble de la superficie que tiene la República Oriental del Uruguay. Pero ¿cómo es la Antártida? La Antártida es como una gran torta blanca. Si la miramos a ras de la mesa, vamos a ver que tiene un promedio de altura de 2.000 metros. El propio Polo Sur está a 3.000 metros. Entonces, ¿qué sucede? Es un continente alto, seco, muy poca humedad, y es una reserva fundamental para el desarrollo de las investigaciones científicas. Uruguay, de esta forma, participa, podemos llamar, en el Club Antártico y tiene derecho a voz y voto. En las reuniones de carácter internacional, Uruguay lleva la iniciativa en muchas de las tareas y coordina con los distintos países investigaciones en el área. Por ahora tenemos dos bases, la base científica Antártica Artigas, la isla de Jorge, y una estación de verano en la península antártica a una distancia de 220 kilómetros. Todavía nos quedan 3.500 kilómetros para llegar al Polo Sur. Bueno, ¿cuál es la perspectiva antártica? Es decir, ¿hacia dónde vamos en la Antártida? Cuando podamos lograr por medios aéreos el transporte de eso y llevar científico, que es el hecho fundamental, bien como lo manifestaba con el CAPI, la actividad científica, trasladaremos desde la base de la isla de Jorge al Polo Sur los científicos. ¿Qué significa eso? Significa una demostración en la comunidad científica de las capacidades técnicas, logísticas y científicas que tiene la nación y que lo puede lograr. Y de esa forma vamos a ir llegando. Ya hemos colocado personal en Patriot Hill a 800 kilómetros del polo. Ya conocemos la ruta. Está hecho lo que llamamos el estudio de Estado Mayor, o sea, un estudio académico para llegar al tema. Nos faltan los medios. Y cuando tengamos los medios necesarios, cumpliremos ese objetivo. ¿Qué depara la juventud que nos está mirando? El participar en la actividad científica, el tener conocimiento de otra área, el proyectarse en concordancia con otros países, realizar investigaciones y los estudios que nos afectan hoy día, como es el cambio global, los fenómenos meteorológicos, y todo eso parte del sur, porque la Antártida es una fábrica de climas, donde todos los efectos se reproducen luego en el ámbito del territorio. Coronel Gadea y Coronel Capi, nosotros tenemos que hacer aquí una pequeña pausa para ver un clip que se llama Cuna Blanca, que tiene también imágenes y música, y dar la intervención, aunque sea breve, a algunos familiares para ver si intentamos una comunicación telefónica que no parecía muy buena, pero vamos a intentarlo otra vez. Les agradecemos mucho, evidentemente que este tema da para mucho más, pero ustedes ven que acá pasa de todo, ¿no? Y hoy tuvimos bastante tiempo con el Ministro de Defensa Nacional, que es el superior, pero a veces sala de redacción tiene que revolverse con 4 o 5 temas de la semana. Así que gracias a ustedes. Perdón, si me permite. Sí. Justamente contestaba el señor Ministro de Defensa Nacional, ¿verdad?, cometidos que cumplen las Fuerzas Armadas. No cabía interrumpirlo ni agregarle nada, por supuesto, nada por el estilo, pero este es uno de esos temas, ¿verdad?, que precisamente se le encaran a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen la capacidad de acción inmediata. En definitiva, nadie va a discutir una orden del ministro de Defensa, ¿verdad?, de que se desplace a tal lugar y que proporcione apoyo a un equipo de científicos. Así fue que comenzó precisamente nuestra tarea. Y valido, ¿verdad?, la actividad científica. La investigación científica es fundamental y quizá el campo, como decía el señor Coronel Gadea, imperiosamente necesario para que ellos se introduzcan en la investigación. Muchas gracias a los dos por la presencia. Vamos a Cuna Blanca, cambiamos de invitados en la mesa y ya nos acercamos al final del programa. Cuna Blanca, querida, emociona el saber que en ese lugar tan frío
con calor de hermandad tú abrigas e integras a tantas naciones. Como lo quiso Don José Artigas, y justo ahí una blanca Antártida querida, el Uruguay le brinda este regalo, representar su base con su nombre. una blanca desde aquí que cantamos con amor, Y nuestra voz a cada base, sorprendido a cada hermano que allí estás trabajando. Así Uruguay te saluda, Antártida querida. Eres una blanca Sumamos aquí a la mesa al profesor Roberto Barrecio Olivera, que es compañero aquí de Canal 5, director del programa Proyección a la Antártida que se transmite en el Sodre, en las X38. Barrecio, ¿tú nos puedes presentar a las Por dos supuesto personas que que nos acompañan? sí. Bueno, adherirme hoy totalmente, como lo han hecho todos los colegas, a este día en el cual el Uruguay homenajea de alguna manera a todos quienes están representando al país allá en la Antártida, y como representante de la gente que está formando parte de la dotación 2002, allá en la base científica Antártica Artigas, tenemos al papá de la médico de la base, la doctora Silvia Perucha, el señor Jorge Perucha a mi izquierda, y la hija de la doctora, uno de los dos hijos, la mayor, que es María Belén Pereira Perucha, que va a intentar de alguna manera, si se dan las condiciones técnicas, poder dialogar un poquito. ¿Cuánto hace que está tu mamá en Antártida? 2 meses. 2 meses. ¿Tú tenés comunicación telefónica con ella muy seguida? ¿Sí? ¿Es la primera vez que tu mamá va a la Antártida? La segunda. La segunda. ¿La primera cuándo fue? En agosto del 2002. Agosto del 2002. Bueno, yo sé que la doctora nos está escuchando. El problema era que nosotros teníamos un problema de retorno. Y vamos a intentar escucharla a la doctora ahora para un mensaje breve. Adelante, doctora. No, lamentablemente me parece que no tenemos capacidad de escuchar a la doctora Perugia. Estamos lejos, ¿eh? Estamos lejos, más de 3.000 kilómetros. Más de 3.000 kilómetros, una Decía línea que estaba en el telefónica. comedor de la base, eso sí lo logré entender, hacía penitas. Bueno, el tiempo se nos ha ido, Bardecio, pero creo que esta era la ocasión que también la gente vinculada a la Antártida quería aprovechar para un estreno, ¿verdad? Exactamente. Siempre la gente, especialmente los artistas, tienen un aporte para homenajear y de alguna manera rendirle culto a esa gente tan sacrificada que nos está representando en la Antártida. Uno de los grandes cantautores uruguayos, el señor Ricardo Fernández Mas, creó un tema que hoy lo vamos a estrenar y que de alguna manera intenta justamente homenajear a quienes nos están con mucha fuerza representando en la Antártida. El tema se llama El Altar de los Vientos, lo pongo a consideración de todos, creo que es un muy buen tema, tanto en la parte poética, en la parte de versos, como en lo musical. Bueno, y con este tema nos vamos a ir también nosotros. Perfecto. Ya Nos es apuran fin los de tiempos. sala de redacción, nos apuran los tiempos, se viene la edición central de TV Informa. Quedamos entonces escuchando el estreno. Muy bien. Se pone pro al sur el pensamiento, rompiendo el mar austral, ola tras ola, en busca de los cielos que de eternos 1000 secretos han guardado y atesoran
las deidades y los haces del dios Febo no han logrado horadar el nibio mando, y escuchando la armonía del silencio de la inmensa soledad nace este canto. La Antártida es un cofre argenifrío, una arca genesíaca del tiempo, el imperio de lo puro donde el hombre aprende y le da luz a sus misterios. La Antártida, un altar es de los vientos, estanque de agua dulce en cristal roca, el reino del petrel y errante albatro donde se incuba la esperanza en las auroras. En el extremo sur el viento ruge y modela el escenario donde el hombre confronta con Eolo su destino. Estás en TVO, tu nueva televisión nacional.